Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada. Acaba de finalizar en Houston el segundo partido de 16avos de final. Brasil de Carleto Ancelotti ha ganado sobre la hora ante Japón por 2-1. Un partido magnífico que ha tenido protagonismo de ambos equipos, que ha tenido grandes emociones, ha tenido también buenas y malas noticias, pero Brasil lo termina ganando con la casaca. Y sobre todas las cosas, quiero empezar diciendo de que Carlo Ancelotti tuvo por primera vez injerencia positiva en este Brasil 2026. Vamos a estar hablando un poquito de todo. Creo que no me va a alcanzar el tiempo para marcar tantas y tantas cosas, pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like, a que por supuesto compartas este video con otros futboleros para que esta pequeña comunidad siga creciendo, y por supuesto déjame saber en los comentarios si Brasil está capacitado o no para ser campeón del mundo. ¿Cómo te explico, amigo futbolero, que quizás no viste el partido, que seguramente vas a ver los highlights, que seguramente vas a ir a ver ahora los números del partido? ¿Cómo te explico que Brasil no fue tan categórico como marcan los números? Porque seguramente vas a lo que tiene que ver con las estadísticas y te va a marcar muchas llegadas de parte de Brasil, te va a marcar mucha posesión de pelota a favor de Brasil, te van a aparecer en los highlights todos los momentos importantes del partido, que seguramente Brasil fue protagonista, porque el peso propio de sus figuras hicieron de que estuviera en inmediaciones de poder resolver el partido mucho antes. Pero ¿cómo te explico también de que Japón jugó un gran partido de fútbol? Voy a tratar de hacerlo con la mayor claridad posible, más allá de que quiero marcar la diferencia que hubo entre uno y otro equipo y por qué Brasil está en octavos de final. Primeramente decir que en el primer tiempo se jugó lo que quiso Japón. Japón con una línea de 5, 4 volantes por delante de ellos y un solo delantero que fue Ueda. Gran trabajo sobre todo de los dos mediocentros, tanto Kamada como Sano, han podido superar a ese doble bloque de mediocampistas centrales que tiene Brasil, tanto a Guimarães como a Casemiro, sobre todo a Casemiro. Quiero hacer un paréntesis en Casemiro. Es como lo decía en un momento, creo que lo hice en la reacción del primer partido de Brasil ante Marruecos, es totalmente preocupante que Brasil no tenga un mediocentro defensivo de recambio, que si no es Casemiro sea Fabinho, y si no es Fabinho no hay otro, que sea Bruno Guimarães solo bancando la parada en la mitad de la cancha. Se vio ampliamente superado Casemiro, tanto en el primer tiempo y parte del segundo también, salvo que en el segundo tiempo quizás Japón estuvo más especulativo, más retrasado y quizás no tuvo que combatir tanto, pero Casemiro es una mala noticia dentro de esta convocatoria. No entiendo de que por jerarquía o por fútbol se haya ganado un lugar en la convocatoria. Es llamativo de que no hayan recambios en esa demarcación y que no estén saliendo mediocampistas centrales de garantías en la selección brasileña. Más allá de esto, de este paréntesis, quiero marcar que en el primer tiempo, como dije anteriormente, en la mitad de la cancha la superioridad la tuvo Japón. Por supuesto que en inmediaciones del área, metiendo quizás peligro con aproximaciones y no con llegadas claras, Brasil también tuvo lo suyo. Creo que fue un cabezazo en el primer tiempo, si mal no recuerdo, de Bruno Guimarães, bien atajado por el arquero Suzuki, que tuvo un gran trabajo en esta serie. Más allá de eso, Japón tuvo quizás un sentido común a la hora de tocar la pelota, a la hora de buscar los laterales volantes, sobre todo por el lado de Nakamura, que se termina quedando sin piernas, y en el segundo tiempo creo que terminó siendo un cambio cantado. Pero más allá de esto que acabo de marcar, Japón fue muy prolijo y también se manifestó en el resultado a través de un gran trabajo de recuperación, de intuición para recuperar la pelota. Me parece que Sano tuvo una muy buena lectura para anticipar a Casemiro, que ya lo habíamos marcado recién, no está quizás en el mejor momento, quizás está bastante más lento de lo que solía ser este jugador ex Real Madrid, ex Manchester United. Es anticipado por Sano, que hizo una gran jugada individual rompiendo por el medio, rematando al palo derecho de Alisson y venciéndolo de esta manera, poniendo en ventaja al equipo nipón. Brasil se termina yendo al vestuario con muchísimo desconcierto. ¿Por qué? No solamente porque después de haber sido impactado por el gol de Japón, empieza a tener la pelota, pero prácticamente que no sabía qué hacer. A cada uno de los jugadores le quemaba la pelota, la jugaban, no entendían bien por qué lugar de la cancha empezar a ser profundos. Japón prácticamente que no conseguía espacios, y era un poco frustrante de parte de Brasil intentarlo, que los laterales suban y que no puedan proyectarse hasta el final de la cancha, que Vinicius no pudiera ser profundo por el andarivel izquierdo, que Mateus Cunha haya sido totalmente neutralizado, una de las armas ofensivas predilectas de Brasil en los últimos dos partidos. Quizás un Bruno Guimarães muy retrasado en el campo, que de cara al arco rival me parece que es muy importante porque es el más claro de los mediocampistas que tiene Brasil. En fin, Brasil se termina yendo al vestuario con la cabeza gacha y sin poder entender lo que estaba sucediendo en el campo. Pero aquí me parece que radica
el principal argumento por el cual Brasil termina llevándose esta serie. Y el factor importante de esta serie estuvo en su director técnico, Carleto Ancelotti. Un viejo lobo de mar que conoce absolutamente cómo hacer jugar un equipo en instancias de mata-mata, y me parece que termina tomando dos decisiones muy importantes. La primera es no sacar a Casemiro, porque se imponía que Casemiro tenía que salir, había sido totalmente superado por el ritmo futbolístico del primer tiempo, no había sido contención, no se había mostrado tampoco como opción de ataque, entonces Casemiro había sido quizás uno de los rendimientos más flojos, más allá de que Paquetá no había tenido tampoco un muy buen primer tiempo, termina saliendo por lesión, pero creo que el factor aquí tiene que ver en el momento en el que hace los cambios, porque Hendrik era un protagonista, mejor dicho, que pedía el partido, y me parece que le termina dando otro picante a la zona ofensiva de Brasil, con un poquito más de búsqueda directa al arco rival, tratando de forzar errores en la defensa, en la salida de parte de Japón, un Japón que al ver a Hendrik como otra opción más dentro del ataque se termina replegando mucho más, casi jugando en defensa total. Un Brasil que en los primeros 10 minutos del segundo tiempo, con ese ímpetu que les marcaba recién, termina llenando de centros el área. Buen trabajo de Gabriel Martinelli cuando ingresa también, pero quiero marcar el nombre de Gabriel Magalhães, que creo que ya lo había marcado antes, y si no lo hice, porque lo estoy sacando de cabeza, quiero marcar de que tuvo un gran partido, no solamente en un factor defensivo, siendo quizás el defensor más lúcido, el que anticipó siempre en función de ataque, prácticamente haciéndolo en la mitad de la cancha, dando un buen destino a la pelota cada vez que la sacó jugada desde el fondo, y también haciendo las veces de lateral izquierdo, porque como dije anteriormente, Douglas Santos no ha sido una opción por el andarivel izquierdo, un tipo muy timorato para ir al ataque. Gabriel Magalhães lo intentó 2 o 3 veces, tirándose como un número 3, como un lateral izquierdo, y en una de esas incursiones un gran centro a la cabeza de Casemiro, que ahí está justamente el factor Ancelotti que marcábamos recién, que se queda en la cancha y termina marcando el gol del empate, quizás redimiéndose un poco de lo que había sido el error en el primer gol. A partir de ese momento Brasil empezó a tener la pelota, pero empezó a bajar la intensidad, entendiendo de que el partido iba a ser largo, que esa defensa total de Japón no se iba a regalar nuevamente, termina cambiando y dosificando el equipo japonés, sobre todo por sus laterales más de corte defensivo. Japón no tuvo quizás ese ritmo para poder contragolpear, por lo cual termina perdiendo algunas chances por no cambiar de ritmo. Se los notaba muy desgastados a Maeda y a Ueda en la zona ofensiva. Doan termina siendo reemplazado por esa misma cuestión. Entiendo que al basarse mucho desde lo físico del juego de Japón, se vio muy disminuido, muy diezmado, sobre todo en los últimos 20 minutos, cuando quizás por la impericia de Brasil sobre todo decantaba de que se iba a ir toda la largue. Pero aquí, segunda cuestión que tiene que ver con Carleto Ancelotti y su incidencia positiva en los mata-mata. Termina metiendo a Gabriel Magalhães. Cualquiera hubiese pensado, Vinicius va a jugar como segundo delantero, Magalhães va a jugar como extremo izquierdo, y de esa manera Brasil va a ser más ofensivo. Termina saliendo Mateus Cunha, termina ingresando Martinelli, y Martinelli jugando como segundo delantero. Lo mantiene a Vini como extremo izquierdo. Y mira lo interesante de este cambio, ¿no? Porque Gabriel Martinelli no suele ser un segundo delantero por lo general, termina siendo siempre un extremo, o hasta incluso puede llegar a ser un centro delantero en un equipo más contragolpeador, pero termina ubicándose ahí a la expectativa. No tocó muchas pelotas, pero termina siendo clave en el resultado. Una pelota, creo yo, que regalada por Tanaka, porque Tanaka termina entrando en lugar de Kamada, que fue uno de los grandes artífices del Japón del primer tiempo. Kamada se termina yendo condicionado por una tarjeta amarilla, termina metiendo mano en el centro del campo y termina siendo fatal, porque los artífices que pueden llegar a estar en el banco no van a tener nunca la misma trascendencia que puede llegar a tener el equipo titular de Japón. Un equipo que es corto y que en sus sustituciones no va a encontrar la misma calidad que tiene en su equipo base. Por lo cual Tanaka termina regalando una pelota que era para reventarla en el sector izquierdo de su defensa. Una recuperación que termina cayendo en los pies de Bruno Guimaraes, que me parece que es ese jugador indispensable que necesita toda selección por intensidad y por claridad, sobre todo conceptual, a la hora de ocupar los espacios. Yo creo que Brasil necesita sí o sí, imperiosamente, encontrar un buen socio de Bruno Guimaraes para intentar ser un equipo más convincente, porque Casemiro y Fabinho, si se quiere en segunda línea, no son mediocampistas que puedan ser una garantía para Brasil de cara a lo que es los octavos de final. Casemiro habiendo sido lesionado, con Paquetá también, que podría llegar a ser un buen socio entre algodones para el próximo partido. Veremos quién va a ser ese segundo mediocampista central que Brasil ponga, porque Bruno Guimaraes es un número opuesto y termina siendo clave también en este triunfo, porque es el asistidor, ese segundo de lucidez que tiene que tener un mediocampista, vamos a decir mixto, pero que tiene en la cabeza el arco rival, termina siendo clave. ¿Por qué? Porque termina poniendo una asistencia encima con pie izquierdo, que no es el pie bueno de Bruno Guimaraes. Con el pie izquierdo termina habilitando a Gabriel Martinelli, que termina
teniendo ese segundo de más para definir. Creo que entendiendo también que encontró el lugar y la posición perfecta para poderlo hacer, creo que le hubiese resultado un poco más incómodo teniendo la cancha un poco más abierta, teniendo que sacarse un jugador de encima. Y por eso digo que es muy importante esta cuestión de Carleto Ancelotti posicionándolo como segundo delantero. Quizás jugando un poquito más en el centro, termina encontrando ese espacio, ese huequito que termina quedando entre el lateral y el defensor, y ese es el lugar donde se define el partido. Gran apertura con el pie derecho, una gran estirada de Suzuki que la llega a tocar con la punta de sus dedos, pero la pelota fue tan bien direccionada que termina concretando lo que es el gol de Brasil. Brasil que ha tenido que sufrir y ha tenido que transpirar para llevarse esta clasificación, una clasificación que va a determinar que en el próximo partido se enfrente a Senegal o a Noruega, una llave de octavos de final que seguramente va a ser igual de demandante que esta, pero es bueno también entender de que si Brasil juega con un equipo que tácticamente es ordenado, es disciplinado, y donde no le van a conceder espacios, necesita tener variantes distintas a este dispositivo táctico que parece un poco acartonado, un poco avejentado, que quizás no tiene ese desborde, esa frescura que en otros momentos encontrábamos en los seleccionados de Brasil. Y tengamos en cuenta una cosa, hoy el banco de Brasil era una cosa y el banco de Japón era otra. También fue otro gran parteaguas aquí en este resultado, más allá que creo que la pericia estuvo prácticamente, y podría decir que íntegramente, en las decisiones que tomó Carleto Ancelotti de cara al segundo tiempo, donde Brasil termina llevándose una victoria por pillo, termina ganándolo con la camiseta. Esto también demuestra que Japón, más allá que hizo un gran partido, no quiero dejar de mencionarlo, que tuvo grandes momentos y que tuvo grandes rendimientos. Tomiyasu en la defensa me parece que hizo un gran trabajo. Por supuesto, Kaishi Sano también, el autor del gol, me parece que hizo un gran partido por intensidad, por interrupción, por robo de la pelota. Kamada es un jugadorazo, tiene técnica, tiene pausa, sabe pasar el ataque. Doan, hasta que se fundió, jugó bien. Nakamura hoy no tuvo quizás el partido que jugó ante Países Bajos, pero fue también trascendente. Maeda a la espalda de Casemiro hizo muchísimo lío, lamentablemente no pudo capitalizarlo con más peligro, pero Maeda me pareció interesante. Ueda jugando mucho en función del equipo. Y después el extremo derecho Ito tuvo buenas y tuvo malas, pero también tuvo un partido medianamente aceptable. Gran trabajo de Suzuki, lo quiero volver a marcar porque es un arquero de equipo grande. Ha tenido intervenciones muy buenas, sobre todo ese puntazo de Vinicius que termina resolviendo con la punta de sus manos y termina pegando en el palo. Más allá de la pericia de Suzuki, también lo acompañó un poco el palo, pero gran arquero tiene Japón, un arquero que tiene una edad joven para poder seguir creciendo. Pero aquí estuvo la mayor diferencia, la picardía de un equipo que ya tiene muchísimas de estas batallas en el lomo como Brasil, un Brasil que en primera instancia de mata-mata nunca ha sido eliminado. Eso marca las claras de que también el peso específico de su historia también juega en estos partidos en particular, y más allá de que Japón tenga proyección para crecer mucho más, va a tener que empezar a tomar quizás el fútbol de una manera un poco más latinoamericana en la concepción, porque Surcorea se termina yendo a la casa justamente por querer ser prolijo en todos los aspectos. Hoy Brasil por querer, o mejor dicho, hoy Japón por ser prolijo en todos los aspectos, querer salir jugando en una zona donde la jugada pedía tirarla lateral o reventarla, termina perdiendo quizás una clasificación que hubiese sido histórica, porque Japón nunca ha ganado un mata-mata dentro de una Copa del Mundo, y hubiese sido quizás reivindicativo para el fútbol oriental, el fútbol asiático, que poco a poco se va ganando un respeto, que poco a poco, con nombres muy pero muy desconocidos dentro del ámbito futbolístico, terminan mostrando grandes presentaciones. No digo que lo sometió a Países Bajos, pero le hizo dar un dolor de cabeza. Hoy a Brasil no se la dejó fácil. Tranquilamente se pudo haber quedado con la llave de haber tenido quizás un poquito más de cambios en su banco de suplentes y de haber sido quizás un poco más pícaro. Hoy Brasil se termina quedando con su pasaje a los octavos de final por el peso específico de su camiseta y de su historia, por la gran pericia que tuvo Carleto Ancelotti para tomar decisiones en momentos específicos del partido, por algunos buenos rendimientos que también los tenemos que marcar. Rayán en el primer tiempo y en el segundo trató de ser una buena alternativa por el sector derecho, con el peso específico que significa reemplazar ni más ni menos que a Rafinha, pero siendo atrevido, siendo encarador, tratando de con vergüenza ir hacia el frente. Gran trabajo de Bruno Guimaraes, que me parece que fue la gran figura de este partido. Algunas pinceladas de Vinicius que también la tenemos que marcar, y no mucho más que eso. Laterales que creo yo que no son convincentes, que van a terminar siendo también determinantes, y no creo que de manera positiva de aquí en adelante. Yo a este Brasil no le veo mucho tiempo más de vida. Seguramente ante Noruega o ante Senegal el partido pueda llegar a ser un poquito más abierto, pueda llegar a sufrir un poco más la contundencia a la hora de ser contragolpeado y demás. Yo calculo que cualquier equipo que intente ponerse en plan de contra con Brasil lo puede complicar, porque defensivamente no tiene garantías, porque a través de los laterales no tiene garantías, y porque Bruno Guimaraes no tiene una segunda guitarra para poder
cubrir el ancho de la cancha en la mitad del terreno. Me parece que Fabinho es el hombre que se va a imponer como reemplazo de Casemiro, que se fue lesionado. Lucas Paquetá también se fue entre algodones, por lo cual son incógnitas de cara al próximo partido. Pero más allá de eso, hoy Brasil está de fiesta. Calculo que el hincha brasileño, como es jocoso y es festivo, seguramente lo estará celebrando en las calles de Brasil. Más allá de que no había mucha expectativa en este equipo de Carleto Ancelotti, avanzó de ronda ante un muy pero muy respetable equipo japonés, y la próxima será o ante Noruega o ante Senegal. Veremos en los próximos encuentros. Espero que te haya gustado este resumen. Por supuesto te invito a que dejes tu like, a que te suscribas al canal y por supuesto que compartas este video con otros futboleros para que esta pequeña comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias por quedarte hasta este momento y como siempre te digo, esto es Cabeza Levantada. Nos vemos en el próximo video.